Vamos a trabajar ahora con el segundo ejemplo, que es este de datos metionina. Entonces, si yo le doy doble clic, me aparece el script. Entonces, acá está la función, esta que es library, que yo le doy run y lo que hace, nada, simplemente la habilito con esto. Con este comando que dice datos, le estoy diciendo que lea el archivo Excel que se llama metionina XLSX. Fíjate que yo no le digo dónde está, porque estoy trabajando dentro de este proyecto y los datos están en la misma carpeta donde están los comandos. Entonces yo le doy doble clic, lo corro. Si yo no tuviera los datos o no tuviera ya esta función escrita, como hay un video que lo muestra, pero se los vuelvo a mostrar acá, yo lo puedo hacer es importándolo desde acá. Entonces me voy acá, le digo estoy leyendo datos de Excel, ¿dónde están? Y están acá, ¿no? Cuando le doy en el buscador, fíjense que me va a abrir la carpeta del proyecto. Bueno, mis datos son estos. Le doy Open y lo que hace es escribir por mí la función que yo ya tenía en el comando. El nombre que toma por defecto es el del archivo, ¿no? Yo en el caso mío le cambié y le puse datos. Entonces lo que hace es escribir por mí esto y si yo le doy importarlo, lo hace. Bueno, o sea, son dos maneras alternativas. La primera vez uno puede utilizar este comando, pero después no hace falta. Directamente uno copia estos dos renglones y ya tiene los datos. Bueno, entonces, con este comando names, como les explicaba en el video, yo le digo que me muestre cómo está leyendo los datos, ¿no? Que están con mayúscula. Entonces yo los copio y los pongo acá, con un comentario para que me aparezcan, para cuando quiera hacer algún gráfico o algo, sepa bien cómo se llama. Con este comando me fijo si la estructura de datos es la que corresponde. Y con este hago un summary y les muestra el resumen de los datos. Bueno, entonces, las estadísticas descriptivas, bueno, ya lo habíamos hecho arriba, pero después puedo querer yo hacerlo para una sola variable. Entonces, para una sola variable, lo que tengo que hacer es decirle en qué archivo está. Fíjense que la variable peso no está acá suelta, está acá dentro, ¿no? Dentro del archivo pesos. Y eso se lo tengo que decir. Entonces corro esto. Bueno, y así puedo ir haciéndolo con las distintas funciones. Y tengo, ¿de dónde saqué yo estas funciones? Bueno, esto está en la bibliografía, uno lo puede googlear o durante el curso vamos a ir viendo las distintas funciones. Después hay distintas librerías que hacen o que tienen funciones que sacan las estadísticas descriptivas en conjunto. Una es esta, donde ven, acá me muestra todas las estadísticas descriptivas, pero me pone este título de tabla que a mí no me gusta. Entonces con esto yo le cambio, le digo que el nombre de la columna de la tabla 1 sea peso, que es la variable que estoy estudiando. Y con esto le estoy diciendo que me redondee a 2 decimales. Y entonces me muestra, ¿ven? Ahora es la tabla peso, donde me dice el número de observaciones, este NAS, es si hay datos faltantes, el mínimo, el máximo, los cuantiles. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber el peso en función de los distintos factores? Entonces está esta otra librería que lo que yo tengo que hacer es invocar esta función de display, acá poner el nombre del archivo, que es datos, acá entre paréntesis poner los factores por los cuales yo quiero calcular las medidas descriptivas. Fíjese, esto va separado por coma y estos puntos. Estas son cuestiones del que definió esta función, la manera que hay que escribirlo. Después hay que escribir summary y después entonces las distintas estadísticas descriptivas que yo quiero. Entonces yo puedo sombrear todo esto y lo corro y me sale esta tablita, ¿no? Donde me dice para
los distintos niveles de caróteno y de metionina, cuál es la media, la mediana, el desvío, los datos. Esta otra librería, Agricolae, nos va a permitir hacer la tabla de frecuencia. Si ustedes no tienen estas librerías instaladas, les va a aparecer acá arriba en amarillito y les va a avisar que esa librería no está instalada. Entonces, ustedes le tienen que decir que sí que la instale. Si ustedes cuando corren esto le dice que no encuentran la función y no aparece esto amarillo, otra opción es ir hasta acá, donde dice Package, Install. Entonces yo acá escribo el nombre de la librería, ¿no? Por ejemplo, escribo Agrico y me aparece. Entonces le digo Install. Entonces lo que está haciendo ahora es instalándome la librería, ¿no? La baja de internet y la agrega a las librerías. Entonces, ahí está. Bueno, entonces, con este comando lo que yo voy a hacer es un histograma. Pero este histograma a veces es interesante verlo como tabla. Entonces le digo que me muestre esto como tabla con estos comandos y me aparece la tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias me sirve mucho para detectar datos fuera de tipo, por ejemplo, saber cuáles son los datos más comunes. En este caso, que estábamos mirando aumento en peso, la mayor parte de los pollos estuvo en este rango de valores, o sea, el 33% estuvo en eso. O sea, de esta tabla yo puedo sacar mucha información a priori que me va a servir después para poder entender los resultados de mis análisis estadísticos. Bueno, eso es todo. La idea es que estos comandos nadie los sabe de memoria. Por lo general, cuando uno quiere hacer un análisis, busca algún análisis parecido en algún libro, o en algún foro, o en algún curso, y la idea es ir adaptándolos a cada base de datos que uno quiera analizar. Bueno, por ahora eso es todo.